Catequesis familiar, primer nivel de confirmación. Yo creo, esta es mi fe. Bienvenidos a este 26º encuentro. El tema del día de hoy es la desgracia del pecado. Seguramente ya has tenido experiencia del pecado. Quien va a cometer una falta cree que de algún modo lo que está haciendo le dará alguna alegría, lo hará feliz. Sin embargo, si bien puede ser que en un primer momento el pecado te pueda hacer sentir bien, apenas pasa ese primer efecto, ocurre siempre lo mismo. Llega la tristeza, la frustración y el dolor. ¿Por qué? Porque el pecado es una falsa ilusión y nunca da la felicidad que promete, sino que deja esclavitud y soledad. El pecado es siempre una ofensa a Dios que consiste en desobedecerlo de alguna manera. Podemos definirlo como toda palabra, acto o deseo contrario a la ley de Dios. Llamamos pecado mortal a toda falta que rompe la amistad con Dios y por eso causa la muerte del alma de quien lo comete, pues pierde la gracia de Dios y ya no tiene la vida de la Trinidad en él. Para que exista un pecado mortal, es necesario que se cumplan 3 condiciones. Materia grave. Cuando el pecado que se ha cometido es gravemente contrario a la ley de Dios. Plena advertencia. Cuando conocemos el mandamiento contra el cual hemos faltado y somos conscientes del acto que hemos llevado a cabo. Consentimiento deliberado. Cuando somos libres en el cometer el pecado sin que nada ni nadie nos obligue. Si no se cumplen estas condiciones, no hay pecado grave. Por ejemplo, golpear a un inocente es un pecado grave. Pero si al mover mi brazo golpeo sin darme cuenta a alguien que no había visto, no he cometido pecado pues no tenía consentimiento de lo que estaba haciendo. Cuando existe advertencia y consentimiento, pero la materia no es grave, se trata de un pecado venial. El pecado venial no rompe la amistad con Dios, pero debilita nuestra vida espiritual. Si bien 1000 pecados veniales no hacen un pecado mortal, cada pecado leve que nos permitimos prepara el camino para que podamos fallar gravemente contra Dios. El pecado es la peor desgracia, pues sus consecuencias son tremendas. El pecado grave rompe la amistad con Dios, haciéndonos perder la gracia santificante, la comunión con el Señor. El pecado nunca me daña solamente a mí. Como todos los bautizados somos un solo cuerpo en Cristo, cuando yo peco, aunque nadie se entere de mi falta, hago daño a toda la iglesia y generalmente también a la sociedad. Pecado trae pecado. Quien peca frecuentemente se acostumbra al pecado y se hace su esclavo. Llamamos vicio a un pecado repetitivo del cual es difícil salir. La muerte eterna. San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte. Aunque Dios siempre busca al pecador para que vuelva a Él y se convierta, quien decide permanecer en pecado y muere sin arrepentirse, sufre por su propia decisión la condenación eterna, es decir, la separación del Señor para siempre, acompañada de enorme tristeza y dolor. Pidamos la efusión del Espíritu Santo para rechazar siempre el pecado y permitir que Dios reine en nuestra vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga siempre.